Ok, muchas gracias. Les doy la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí. Y les voy a pedir, por favor, si todas pueden cerrar sus micrófonos, con excepción de Irene, claro, cerrar sus micrófonos porque vamos a presentar un tema muy bonito, muy interesante, que, bueno, Irene Fuentes Gemianini, Géminis de Geminiani. Géminis, pero es esas coincidencias que no son coincidencias, ¿no? Géminis Gemianini, y es su apellido, su segundo apellido, apellido de la madre, entonces. Así es que, Irene, te doy la bienvenida. Te voy a dejar para que puedas compartir pantalla De y muchas acuerdo. gracias por estar aquí y adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Ay, no sé cómo, porque tengo muchas cosas aquí arriba para No, iniciar la presentación. Sí, no logro visualizar la Abajo, pantalla. Irene, abajo, ¿A dónde abajo? a mano derecha. Ya. a mano derecha abajo hay una pantallita y ahí al Ahí, lado, al la que está lado. al lado de esa, que apretaste, Ahí, eso. ahí. Dale. Ah, perfecto. Muchas gracias. Que arriba me aparecían muchas cosas, no sabía cómo sacar. Gracias. Trabajo en equipo. Bueno, vamos a dar comienzo a este, como decía Ana, este segundo conversatorio de la Escuela de Astropsicología, de Psicología Astrológica, JUVET Chile, y me corresponde presentar este signo zodiacal que es Géminis, ¿no? Y el título de esta canción, de este conversatorio, como aparece ahí, es Reconocer el otro yo. Y ahí presentamos entonces una imagen con la que se representa este signo zodiacal, los gemelos. Géminis significa literalmente en latín gemelos. Y ahí vamos a ir viendo por qué aparecen estos gemelos como constelación, como signo zodiacal. Pero para empezar, a mí me gustaría contarles una historia, también de gemelos, sobre estos nombres medios impronunciables, ¿no? Palanque y Hunapku, que vienen desde la cosmovisión maya. Entonces nos cuenta el Popol Vuh, que es este libro que ha recopilado todos los relatos orales de esta cosmovisión. El Popol Vuh se dice que es el libro del consejo o libro de la comunidad de esta cultura. Y ahí nos hablan sobre unos gemelos que crearon el tiempo. Estos gemelos, que los vemos ahí representados, siempre estaban usando unas cerbatanas, que son estas como flautas, un arma, ¿no? Por donde se disparan piedrecitas, guijarros, flechas envenenadas, diversas cosas, ¿no? Entonces siempre estos gemelos estaban asociados a ese instrumento o arma. Ellos son hijos del dios de la fertilidad y del juego de la pelota, todo eso junto, y de una doncella que descendía de los dioses del inframundo. Ahí empieza a aparecer este juego de luces y sombras en los gemelos, ¿no es cierto? Entonces el Popol Vuh nos va relatando las historias de ellos, como por ejemplo que de repente jugaban con sus otros hermanos, se aburrían de estos hermanos y los transformaban en monos, por ejemplo. Entonces uno se los puede imaginar correteando por esas selvas, siempre con su cerbatana, siempre con su juego de pelota, y probablemente hayan sido bastante ruidosos, ¿no? Tanto así que estos dioses del inframundo les molestó tanto ruido que hacían estos gemelos en sus juegos y en sus correrías. También eran guerreros y tenían roles importantes. Entonces estos dioses del submundo empezaron a atraerlos hacia allá abajo, hacia lo oscuro, podríamos decir. Y les pusieron una serie de pruebas, que ellos, siempre unidos,
siempre de la mano uno del otro, las fueron superando todas esas pruebas. Y bueno, a los dioses del inframundo no les quedó más que decirles, de acuerdo, vuelvan a la superficie, vuelvan a la luz. Y así estos gemelos emergieron victoriosos, vencedores, su comunidad los reconoce, ¿no? Y los convierten, nada más y nada menos, cuenta el Popol Vuh, que en el Sol y en la Luna, dando origen entonces a los ciclos que se van dando en relación a nosotros con la Tierra, y así es como crean el tiempo estos gemelos, ¿ya? Esa es una primera historia de estas dualidades que les queremos ir presentando en relación a este signo. Y también queríamos compartir con ustedes información respecto de por qué hoy día, en estas fechas, queremos hablar de este signo, ¿no? Perdón. Y esto es porque luego, bueno, ahora estamos transitando por los últimos grados del signo de Tauro, y luego el Sol, decimos nosotros, va a hacer su ingreso al signo de Géminis, cosa que sucede pasado mañana, ¿no? Entonces, en este gráfico se representa lo que se llama la eclíptica, esta línea roja, que es el camino aparente que hace el Sol visto desde la Tierra. Entonces, desde las culturas muy antiguas, Babilonia hace 4000 años más o menos, cultura sumeria, etc., los humanos hemos estado mirando el cielo, y como una forma de organizarnos se ha ido creando este sistema georreferencial, podríamos decir hoy día, ¿no? Para ubicarnos como estamos, siempre mirando el cielo desde la Tierra. Y nos parecía entonces, como humanidad, que el Sol recorría este camino, el zodiaco, el camino de animales que se llamó, en el lapso más o menos de un año, ¿no es cierto? Entonces agruparon las estrellas, les dieron unos nombres que están llenos de simbolismo y que tienen relación con cada uno de nosotros. Todos tenemos a Géminis, como decía la invitación, en alguna parte de nuestro tema natal. Y cuando hablamos de Géminis no nos vamos a referir solo al Sol en Géminis, sino que también a la Luna en Géminis o Géminis en el signo ascendente. Por eso entonces cuando una persona dice, yo soy Géminis, se está refiriendo a que cuando nació, entre el 21 de mayo y 21 de junio, el Sol, visto desde la Tierra, está pasando por este lugar, ¿no es cierto? Que es Géminis, que le llamamos eso. En esta otra imagen vemos cómo vamos moviéndonos muy rápido, cosa que nosotros creemos que no, pero a esa velocidad vamos, siempre muy rápido. Para nosotros el año astrológico comienza en Aries, ¿no es cierto? Cuando también las culturas antiguas desde distintas partes del mundo observaron que en determinados momentos el Sol pasaba como de un hemisferio a otro. Y eso daba comienzo a un ciclo. Los ciclos en astrología son fundamentales. Entonces empieza en Aries el año nuevo astrológico con el inicio del otoño. La primavera en el hemisferio norte. Luego aparece Tauro, luego aparece Géminis, ¿no es cierto? Y así va la rueda zodiacal. Entonces acá tenemos una representación de Aries con un carnero, luego tenemos una representación de Tauro con un toro, sobre el que nos habló Patricia en el conversatorio anterior. Y luego aparece un ser humano, pero uno dice, a ver, pero no es un ser humano, son dos. ¿Por qué será esto? Porque aquí hay un carnero, un toro, más arriba un cangrejo, un león, pero aquí tenemos dos figuras humanas. Sobre eso queremos invitarles a conversar, a conocer hoy día. Entonces Géminis, como signo zodiacal, forma parte de la cruz mutable. Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que son 3 las cruces que dan cuenta de la motivación. La cruz cardinal, que es la que inicia, la cruz fija, que es la que concreta,
y la cruz mutable que nos habla de cambio y movimiento. Géminis forma parte de esta cruz mutable en conjunto con los signos de Virgo, Sagitario, Piscis. Cruz mutable, entonces, cambio. Y luego, el temperamento que nos da cuenta de la manera como hacemos las cosas, cómo movemos la energía. Sabemos que hay 4 temperamentos relacionados con los antiguos elementos también, le decía, ¿no? Fuego y aire, como dice abajo, son los activos, masculinos, extravertidos. Agua y tierra, pasiva, femenina, introvertida. El temperamento que corresponde a Géminis es el aire, asociado al intercambio, también al movimiento. Entonces aquí tenemos cambio e intercambio. Mucho movimiento en Géminis, siempre. También sabemos que cada signo zodiacal tiene un planeta que lo rige, ¿no? Y en este caso tenemos a Mercurio. Todas las personas que nos siguen en las redes sociales de la Escuela Joven Chile ya deben haber conocido esta lámina que se compartió que hace referencia a este planeta, que acá aparece, ¿no? Como el dios Mercurio, el Hermes de los griegos, como dice acá, o el Tot egipcio. Hay muchas culturas que representan una divinidad similar. Acá Mercurio tiene, ¿no es cierto?, sus zapatitos alados, sus sandalias aladas, que da cuenta de su velocidad, su caduceo, o este bastón, ¿no es cierto?, lleno de simbolismo también, con las serpientes entrecruzadas, estas alas, su casco también alado, su túnica, su cinturón. Nos dicen entonces que Mercurio es un planeta neutro que rige a Géminis y a Virgo. También se le asocia con la cruz mutable y el temperamento aire. Ahí están las afinidades. Y se le relaciona también con la comunicación, la información, el uso del lenguaje, el sentido del oído y la capacidad extraordinaria de combinar cosas. El mensajero de los dioses, Mercurio, es aquella divinidad que puede, la única, que podía, entre los dioses del Olimpo, bajar también al inframundo y regresar intacto. Por eso era el mensajero tan veloz. No todos podían bajar al inframundo, Mercurio sí. Entonces hay bastantes afinidades, ¿no?, entre el signo de Géminis y su regente, el planeta Mercurio. Características generales entonces de Géminis: aire mutable. Ya dijimos, no estamos hablando solo del Sol en Géminis, también la Luna, también Géminis en ascenso. Curiosidad, versatilidad, tremendo interés por aprender, por desaprender y volver a aprender, podríamos decir. Muy adaptable, flexible. Se dice que es el signo del intelecto, con mucha tendencia a la dispersión a veces y pudiendo ser superficial, porque todo les interesa, es como tener una neurona en cada tema, ¿no? Tener muchas cosas a la mano y querer saber de todo. Esas son las características generales de estos gemelos que siempre, en todas las representaciones, aparecen muy unidos, muy abrazados. Es una relación fraternal muy linda entre estos gemelos. Decimos también entonces que Géminis tiene un signo que lo complementa, su opuesto complementario, dicen algunos, y en este caso es Sagitario. Acá tenemos a Géminis en el número 3, que es la casa 3, ¿no? Y arriba Sagitario en la casa 9. Acá es el mundo del pensamiento concreto, de aquello cercano a nosotros, y arriba el pensamiento superior, las creencias, ¿sí? Y en esta bellísima representación de este artista, aquí aparecen los gemelos, ¿no es cierto?, uno mirando hacia un lado, el otro mirando hacia el otro, unidos. Y su complemento, acá está el Sagitario, ¿no? El centauro con su flecha ahí, con su arco y flecha, que sabe dónde dirigirla. Es como que por una parte Géminis tiene tantas flechas, todas le interesan, entonces está buscando combinar, armar cosas, y en Sagitario
ya hay capacidad de decisión de cuál flecha es lo que nos sirve para qué. Ya tiene una meta. Y ese es el complemento, ¿no? Sagitario busca en Géminis qué flecha le sirve, podríamos decir, y ya luego Géminis tiene que saber elegir en algún momento, entre tantas oportunidades y tanta cosa interesante. Ahí se va dando la complementariedad de los signos en el eje del pensamiento. Desde la mitología, ¿no es cierto?, nos hablan de estos gemelos, Castor y Pollux, de la mitología griega, un humano y otro divino. Ahí se nos presenta la dualidad. Podíamos responder a esta pregunta que nos hacíamos al comienzo. ¿Por qué después de un carnero y un toro aparecen dos humanos? Porque este es el enfoque, ¿no?, que nos dice que nosotros somos una unidad, pero tenemos una dualidad. Alma y personalidad, espíritu y materia. Está representado en esta historia maravillosa de estos hermanos, de estos gemelos, que nacieron de los, dice en la mitología, que nacieron de los amores simultáneos, ¿no?, de una humana, Leda, con Zeus, que se transformó en cisne para enamorarla, y que había yacido recién, o al momento, al unísono, no sabemos, con Tíndaro, que era su marido, el rey humano, ¿no? Entonces, de esas uniones nacen, por una parte, Pollux y Helena, de origen divino, Castor y Clitemnestra, de origen humano. La historia le ha dado más vuelo, por supuesto, a Castor y Pollux, por razones que ya sabemos, aunque Helena es la de la guerra de Troya, no es menor. Pero bueno, así están, ¿no? Siempre unidos, un humano y otro divino, también hacen de las suyas, también son muy importantes en su comunidad, hasta que deciden elegir esposa. Y se deciden, pero las raptan, ¿no? Estas chiquillas las raptan. Y lo que pasa es que a la comunidad de estas chiquillas no les gusta mucho esa historia, entonces los persiguen, los atacan, y Castor, mortal, fallece. Pollux, divino, se muere de pena, sufre mucho y le solicita a su padre Zeus que intervenga, que haga algo. Zeus igual no lo puede revivir y le plantea la posibilidad de que viva uno en el submundo y otro en el cielo, y se vayan intercambiando, de manera de en algún momento encontrarse y conversar como ellos siempre querían. Pero eso no basta para ellos, siguen sufriendo y se empiezan a transformar en un ícono, podríamos decir, para muchas personas, como guía de los navegantes, por ejemplo, etc. Y con base en eso, Zeus decide hacer esta hermosa constelación y los pone a los dos juntitos, ahí unidos en el cielo, estas estrellas brillantes en esa constelación de Géminis. Y ahí, una vez más, similar a la historia de los gemelos de la mitología maya, de la cosmovisión maya, nos encontramos con este encuentro entre lo humano y lo divino, lo luminoso, lo oscuro, ¿no es cierto?, lo que está arriba y lo que está abajo, el mundo sobre la tierra y el mundo bajo la tierra, con todo ese tremendo simbolismo. Y así hay otras historias que nos hablan de estas dualidades, de estas luces y sombras. Tenemos, por ejemplo, desde la mitología sumeria, representada acá, la historia, bellísima también, de Inanna y Ereshkigal, que eran hermanas. Una luminosa, muy orgullosa, muy bien plantada, dijéramos, muy producida, diríamos hoy día, que vivía, que era reina, muy poderosas ambas, pero Inanna vive sobre la tierra, tiene su reino, ella manda, y Ereshkigal vive bajo la tierra, en el inframundo, es más sencilla, ha sido menos reconocida tal vez, etc. Cuando el marido de Ereshkigal fallece, Inanna decide ir a visitarla, decide descender al inframundo. Deja unas instrucciones por si no vuelve, pero va. Se encuentra con su hermana, quien está llena de dolor, muy para adentro, con mucha rabia, con sensación de injusticia tal vez, puede ser, y todo ese dolor se lo
se lo enfrenta, digamos, confronta a su hermana, quien llega toda luminosa, ¿no? Ella está, Ereshkigal está muy oscurecida, y Nana llega tan luminosa, y Ereshkigal logra confrontarla de manera tal que la va despojando de sus coronas, de sus aretes, de sus collares, de sus pectorales, de sus cinturones, de su vestuario, de su calzado. De alguna u otra manera la anula, le va sacando todo. Entre paréntesis, dicen que ese es como el origen de la danza de los 7 velos. Puede ser, puede no ser. De que hay que desvelar todo aquello que construye apariencia exterior, ¿no? Entonces quedan como una especie de igualdad de condiciones. Y en relación a esa igualdad de condiciones, logran un reencuentro. Ereshkigal logra sacar su pena, llorar, y se miran como iguales y reconstruyen una relación fraternal. ¿Sí? Y está inmortalizado en esta historia de la mitología sumeria. En otro relato, como Inanna había advertido que bajaba al inframundo y por si no volvía, dejó algunas instrucciones. Entonces a esa persona que le contó, se preocupó porque ya no regresaba y recurre al padre de ellas, que es el dios del aire, que no se mete. Entonces recurre al abuelo de ellas, que es el dios del agua, quien le hace una figurita de material X, para no mencionarlo, y se las pasa. Entonces esta persona va, con esas figuritas puede bajar al inframundo, porque recuerden que no cualquiera se mete en el mundo de la sombra, hay que ser valiente. Baja, pero va acompañada de un grupo de mujeres, que son las lloronas, las plañideras le llaman también. Y esas mujeres comparten el duelo de Ereshkigal, y ahí ella logra sacar toda su pena, toda su rabia, ve a su hermana tal cual es, su hermana la ve a ella también en su dolor, y ahí se produce ese encuentro, ¿no? Entonces esta es una historia con un final bonito. Ahí está el encuentro de las hermanas fraternas. Pero también es un juego, se fijan, de luces y sombras. Y luego, mucho más reciente, nos encontramos con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela de este autor Robert Louis Stevenson, 1800 y algo, ¿no? Casi a fines. Acá la dualidad no se presenta entre dos hermanos, gemelos, gemelas o hermanas. Aquí se presenta en una persona. El Dr. Jekyll, si alguno recuerda la película o la novela, es un investigador, es un científico que empieza a darse cuenta o que cree que todos tenemos doble personalidad, una luminosa y una oscura, ¿no es cierto? Y empieza a crear y de alguna manera elabora una sustancia que le permite que esta persona más oscura aflore, salga a la luz. La sombra, podríamos decir más adelante en términos junguianos, ¿no? Y efectivamente eso sucede, salvo que sale otra forma de él, que es Mr. Hyde, que es un personaje bastante oscuro, ¿no? Y ahí aparece esa dualidad. El relato está contado en la novela por un abogado que cuenta este extraño caso que él presenció, ¿no? En que un hombre elabora una sustancia que permite que aparezca todo lo sombrío que hay en nosotros. Porque aquí ya no hablamos de, como les decía, de gemelos, sino que hablamos de uno. Entonces son historias que nos van dando cuenta un poco, relacionadas por supuesto con el signo de los gemelos y de esta dualidad que se nos presenta. Todas estas luces y sombras que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, tal vez en este tiempo de Géminis, que empieza ya, podría ser un tiempo bueno, un tiempo favorable, para también iluminar esta parte oscura que a veces nos cuesta ver, ¿no? Esta parte que nosotros siempre creemos que estamos tan luminositos, pero a veces no. Por ahí está la sombra, ¿no es cierto? Lo que todos reconocemos de nosotros, esa parte rabiosa que tenemos como Ereshkigal, o investigativa de qué es lo que
lo maligno que hay en nosotros, podríamos decir. Así que esa es una invitación para que, a la luz de lo que hemos visto respecto de este signo y su origen y las historias relacionadas con él, Géminis, estos gemelos, podamos verlos en cada uno de nosotros, lo luminoso y lo sombrío que hay en mí. Y entonces, como también sabemos, cada signo tiene un pensamiento semilla, ¿no? Que se trabaja durante el mes que dura este paso del sol frente a nosotros en esa constelación. Acá hay una imagen muy linda de Silvia Sánchez, ¿no? Que también está representada la dualidad. Fíjense que está arriba, el signo Géminis es eso, ¿no? Son dos líneas, una arriba y una abajo, que representa el tope que tenemos de lo divino y que estamos sobre la tierra, en dualidad. Y el pensamiento semilla entonces dice, reconozco mi otro yo, y al menguar ese otro yo, crezco y resplandezco. Gracias. Uy, qué lindo, muchas gracias, Irene. Realmente maravilloso introducirnos en el signo de Géminis mediante historias, mediante cuentos. Tan cuentero que es Géminis, ¿no? Sí, pues, sí. Y esta historia, reconozco mi otro yo y en el menguante de ese yo crezco y resplandezco, ¿no? Como ver esa en nosotros, ¿no? En lo que nosotros, en la doble personalidad que cada uno de nosotros tiene en verdad, ¿no? Es muy, muy interesante. Gracias. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Me Gracias. gustaría que si tienen, por favor, ojalá si pudieran mostrar sus caritas ahora para vernos y quizás hayan preguntas, quizás hayan comentarios, no necesita ser una pregunta directa, puede ser un comentario también. Lo que sea, siempre es lindo para compartir, quizás tengan alguna inquietud en relación a Géminis y que tal vez podamos contestar o algunas cuestiones ahí, ¿no? Lo que sea. ¿Tú, Ángeles, quieres comentar? Ah, ¿alguien dice yo? Yo quiero decir algo. Ya, Sonia, dale. Yo felicitar a la Irene porque se pasó súper entretenida la historia de todos los gemelos y todo eso, la mitología, todo súper. Me encantó lo que expuso y todo, súper lindo. Así que felicitaciones a la señora Irene. Gracias, Sonia, sí. Ahí es importante recordar que la astrología tiene una base importantísima, una relación muy estrecha con la mitología, ¿no? Y si podemos, siempre estamos estudiando astrología, ¿no? Siempre yo digo que este es un amor para siempre. Actualizarlo con las informaciones de ahora, me refiero a la literatura actual y cómo vamos englobando, cómo se van construyendo los mitos, ese es el tema, ¿no? Sí. Y cuál es el origen de los signos zodiacales con los cuales nosotros trabajamos habitualmente. Así que gracias, me alegro que les haya gustado. Sí, súper. ¿Más comentarios? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya tocado? Hola Anita, hola a Hola, todas, ¿cómo están? hola Hola. Daniela, hola. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Qué rico verlas por acá. Oye, una pregunta más bien de curiosidad que yo lo aprendí así y lo quiero verificar con la mirada de, obviamente, de ustedes como escuela, es que cuando hay ascendente y sol en el mismo signo, y en este caso Géminis, porque mi hija lo tiene así, se dice que
o sea, es lo que yo aprendí, insisto, que es un alma que viene a aprender la energía sí o sí a esta vida, que es como venir con un refuerzo. Desde la mirada de ustedes, ¿es realmente así o cuál es la visión que tienen ustedes respecto a esto? Bueno, yo podría decir algunas cosas, no sé cuán amplio, pero son niveles diferentes en Hoover, porque el ascendente tiene que ver con el sistema de casas y el ascendente, por lo tanto, tiene que ver con básicamente la imagen o también el yo, ¿no? Cómo se va conformando el yo. Y desde el punto de vista más esotérico, que de verdad creo que es una contribución muy interesante, o que a mí me hace un tremendo sentido, es que el ascendente también representa aquello que yo vengo a desarrollar, aquel camino que yo tengo que hacer. Es una meta lejana, es una meta cercana y lejana simultáneamente. No solo es un espacio, también es un camino. Entonces yo me voy acercando a ese camino, y eso tiene ese significado, ¿no? Entonces es un nivel diferente del sol. El sol, por su parte, en el signo, y no en la casa, en el signo, tiene que ver con algo que pertenece a mi carácter innato. Y hay en la astrología tradicional, porque eso que tú escuchaste, Daniela, respecto a la astrología tradicional, yo lo escuché al revés. Cuando yo lo vi, cuando yo lo estudié hace muchos años atrás, antes de entrar en esta metodología, que a veces justamente se anulaban. En lugar, digamos, de reforzar, es como que se anulaban. Y creo yo que de alguna manera hay algo, no es que se anulen, ni que se refuercen, sino que es como un desarrollo, es como si tuviera que hacer un desarrollo profundo, mucho más profundo, en ese trabajo. Pero ahí creo que es interesante ver si el sol está en la casa 12 o en la casa 1. Porque la casa 1, si el sol está adelante, digamos, si la persona nació antes de que salga el sol, nació de noche, es decir, de madrugada, en verdad, cuando empieza a despertar los inicios, eso es casa 1. Y eso tiene que Nació ver, a las 7 de la mañana, no me acuerdo en qué casa ahora, pero nació a las 7, 7 y tanto de la mañana. sí, pero resulta, ¿en verano o en invierno? Ah, Eh, perdón, a- el obviamente que nació en esta 30, fecha, sí, el 30 tirando de hacia el junio, el invierno. 30 de mayo. Perfecto, entonces nació cuando, quizás nació la casa 1, porque nació, todavía el sol no salía. Sí, ¿En qué creo que año? sí. No, ¿En qué año? el 2008. Ya, entonces significa de qué horario de invierno. Sí, Entonces a las 7 de la mañana hoy día todavía no sale el sol. Sale un no, poquito más tarde, ¿o no? ¿Alguien que sí, corrija? Parece que sale un poquito más tarde. Entonces nace con el sol en la casa 1. Y sí, entonces, bueno, es que la diferencia está ahí, ¿no? En la casa 1 tiene que ver con una extraversión. Entonces yo me puedo eventualmente eh, quedar en el brillo del sol, como que puedo que no entre completamente en el sol. Entonces es un trabajo, es un esfuerzo. Y en la casa 12 es algo que yo tengo en mi interior. Y entonces indica una suerte, no totalmente, pero una suerte más bien más hacia la introversión. Y entonces se puede manifestar en el mundo de maneras distintas. y Entonces, tiene a Mercurio en la casa 1 retro también, así que no, pero entonces significa, digamos, de que es muy mercuriano en el fondo. Yo lo muy, llamaría muy, más, muy. más que geminiano, lo llamaría mercuriano, pero es que están muy entrelazados, ¿no? Entonces, como hay una fuerza muy grande en Géminis. Entonces, yo siguiendo lo que dice la Irene, es decir, el trabajo respecto a que a mí me gusta tanto el título de esta ponencia, eh, ¿no? El Bueno, fuera reconocer por el la... otro yo.
Yo creo que ahí hay un tema muy fuerte en relación a eso, a reconocer el otro yo. Ujú. En el ascendente particularmente, yo tengo la sensación de que eso es muy fuerte, reconocer el otro yo. En el sol es parte de mi carácter innato, también, ojo, también, pero como tiene que ver con la imagen del yo, el ascendente, entonces el reconocer el otro yo, es decir, observar mis partes oscuras, reconocer mis partes oscuras, aceptar mis partes oscuras, ¿no? Trabajar sobre mis partes oscuras. Lo oscuro no es oscuro por ser oscuro, sino por desconocido, decía Jung. Sí. Mm. Gracias, Anita, me quedó más que claro, gracias. Gracias a todas. No sé si Irene quiere agregar algo a eso. No, me parece que con tu frase final estamos, sí, sobre luces y sombras. Las luces y las sombras, sí. Ángeles tiene la mano levantada, veo. Ahora sí, lo que pasa es que recibí el micrófono. Felicitarte, Irene, por tu exposición, muy hermosa, muy llena de imágenes y arrojando mucha claridad sobre este signo, ¿no? Y me quedé pensando que, bueno, yo no soy Géminis, no tengo luna, no tengo ascendente Géminis, entonces lo único que me queda como para comprender el Géminis que llevo dentro sería verlo en las casas, ¿no es cierto? En las casas casas que le llaman casas astrológicas, que es donde mi Géminis se va a manifestar, ¿no es cierto? Que es donde yo lo debería trabajar. Entonces, no sé si es mucho pedir hablar un poco de las casas. No sé, por ejemplo, yo tengo a Géminis en casa 11, entonces me imagino que tiene que ver mucho con los vínculos con otros, con los amigos y demás, pero no sé si es solo eso lo que hay que mirar o trabajar, o cómo verlo desde esta dualidad, ¿no? Lo claro, lo inconsciente y lo consciente. No sé si quieren responderla o si es apropiado en esta conversatorio. No, no importa, está bien. Nada es inapropiado. Antes. No sé si alguien quiere responder. Lo que pasa es que desde Huber, en realidad desde Huber nosotros decimos que las casas que están activas en nuestra carta son las casas que están ocupadas, es decir, las casas que tienen planetas. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer una interpretación de un funcionamiento en principio, digamos, uno siempre puede decir algo, pero en principio, de una casa que está vacía con un signo, ¿ok? Sin embargo, siempre hay un sin embargo, eh, nosotros trabajamos con la técnica del reloj vital. Y la técnica del reloj vital es un reloj que está inherente en la carta y que parte en el ascendente en contra de las manecillas del reloj. Y a medida que el reloj va pasando por todas las casas, y en cada casa demora 6 años, tenga o no tenga planetas, va activando lo que hay ahí. Eso significa que, por ejemplo, si tú tienes a Géminis en la casa 11, eso significa que probablemente tú entres a Géminis en la casa 10, con el punto de la edad, ¿no? Que va dando la vuelta. Entonces, cuando llega a la casa 10, en alguna parte de la casa 10, ingresa Géminis. Y luego la casa 11 tiene la cúspide en Géminis, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el punto de la edad lo que hace es activar tu carta, activar los elementos que están en tu carta, los planetas, los signos, la casa misma, etcétera, con lo que significa la casa.
Entonces, cuando tú estás en la casa 10 tiene que ver con la individuación, con la llamada, con la vocación, con la autoridad de mí misma. ¿Y cuántos años tengo cuando yo entro a la casa 10? Tengo 54 años. ¿Por qué? Porque el punto de la edad pasa 6 años por cada casa. Entonces eso significa que tú, entre los 54 y los 60, dependiendo de dónde tengas, dónde está, dónde inicia Géminis en la casa 10, no sé cuántos años tendrás, ahí tú entras y activas el signo de Géminis. Entonces, ¿qué significa activar el signo de Géminis? Significa de que tú tienes una disposición interna geminiana. Entonces que tú de alguna manera tienes ganas, por ejemplo, de lo geminiano, ¿no? Tienes ganas de conversar, tienes ganas de compartir, tienes ganas de estudiar, tienes ganas de aprender cosas nuevas. Y tienes también el impulso de verte desde el punto de vista personal, porque yo lo puedo ver el exterior y lo personal, el impulso de ver tus oscuridades, es decir, no tus oscuridades, perdón que lo diga así, tus luces y sombras. Me refiero que no solo ves tus sombras, sino que es luces y sombras. Pero también hay que tomar en cuenta la disposición anímica que tiene que ver con la edad y con la casa, ¿no? Entonces, si lo viéramos desde el punto de vista de la casa 11, a la casa 11 entras con 60 años. Y psicológicamente, ¿qué significa tener 60 años? Eso significa, en la casa 11, que yo no me junto con cualquiera. Yo selecciono mis amistades. A mí ya no me interesa que la gente quiera cosas, a mí me interesa porque estoy en una edad donde yo quiero que valga la pena, ¿no? Yo quiero el sentido, yo ya no quiero andar investigando así nomás, pero en Géminis puedo quererlo, porque Géminis es curioso y anda cupuchentando por aquí, por allá, ¿no? Entonces se arma en un ámbito, la casa 11 es de aire y Géminis es de aire, así que están conformes, quieren saber de ideas, de pensamientos, de movimiento de cabeza, así que va, ¿no? Pero desde otro punto de vista, quizás lo que yo quiero más bien es concentrarme, ¿no? En las cosas que realmente tienen sentido para mí. Bueno, podríamos decir muchas cosas más, vamos a hacer un video interesante sobre el punto de la edad que creo que es muy interesante, es muy bonito, una técnica muy linda dentro de... No sé si contesto con eso. Maravillosa tu explicación, impresionante. Realmente lo del punto de la edad no lo tenía claro, lo conozco muy bien. Estoy recién sobre la técnica Uber, tú lo sabes. Me seduce mucho y bueno, tengo 61 años recién cumplidos, es que obviamente que estoy en todo ese punto de edad donde hay cosas muy importantes que me interesan o sea, que son importantes para mí, no sé si para todo el mundo, pero para mí son importantes y sí, es como así, como impresionante cómo interpretarlo desde esta mirada. Así que muchas gracias, hermoso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Después, buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas noches, Susana. Anita. Un gusto. Llegué un poquito tarde a la charla, pero pude captar la parte última. Muy interesante. Mira, yo tengo como 3 planetas en Géminis, la casa 4, y tengo el nodo norte en Géminis, y Venus en Géminis, Júpiter en Géminis. Soy súper cabezona. Me encanta la lectura, me encanta hablar mucho, a pesar que no soy Géminis, pero tengo y siempre he tenido esa inquietud
por qué me gusta hablar tanto y por qué dimensiono el tema de la lectura y de las palabras como algo tan importante, tan trascendental, tan es como que me nace espontáneamente esto de apreciar a alguien que habla bien. Me gusta hablar bien, me gusta modular bien. Eh, bueno, eso quería contar, que lo asocio, digamos, a que tengo Venus en Géminis y tengo esta dualidad también. Esto es un poco una confesión, ¿no? Que por un lado estoy en una cosa, pero inmediatamente mi mente me dice, ¿y si fuera la otra? Si me gusta alguien, y si no? Es que es una constante, ¿no? Es terrible. Muy geminiano, sí. Sí, eso quería como contar. Qué bien, muy geminiano, un muy buen ejemplo para nosotros entender lo que es eso de Géminis. Sí, claro, porque también lo geminiano, tal como dice la Susana, no es solo tener a la luna, el sol o el ascendente, ¿no? Sino que si hay un montón de planetas en Géminis, bueno, te están diciendo pon atención aquí, ¿no? Hay algo fuerte que está ahí. La belleza de la palabra. Exacto, exacto. Sí. Sí, qué buena, qué lindo. Ujú. Y amo a las personas que escriben bien y que hablan y que modulan de una cosa, personas intelectuales, no, pero bueno, igual es un proceso, ¿no? Es un proceso. Puntos de vista. Géminis, muy Géminis, puntos de vista. ¿No hay un geminiano aquí, una geminiana en este grupo que cuente su experiencia? Que vaya a estar pronto de cumpleaños. Parece que no. Parece que no. ¿Algún comentario, algo más que decir? Volver a preguntar. Yola Ángeles, hoy Sí, ¿qué dale preguntó la Ángel. gente? También hay que fijarse dónde uno tiene a Mercurio, ¿no? O sea, porque Mercurio es el de Géminis, tal como lo expresó Irene, ¿verdad? Entonces, también en aquel lugar donde, o donde esté aspectado este Mercurio, también va a tener un poco esa vivencia, ¿no? Esa experiencia, ese modo de ser, no sé cómo decirlo. Es que son niveles diferentes, Ángeles. Es cierto, pero nosotros en la metodología Hoover intentamos diferenciar muy claramente los niveles, entonces psicológicamente se presentan distintos niveles. No es que analógicamente la característica no sea la misma o similar, pero son niveles diferentes, entonces en ti psicológicamente se presenta distinto. Por ejemplo, cuando yo tengo planetas en signos, habla de un carácter innato que yo quiero expresar, pero no necesariamente lo logro. Es lo que yo quiero, es la expectativa que yo tengo sobre el mundo. A mí me gustaría expresarme de un modo determinado, pero a veces eso queda en algo profundo que por ahí no soy capaz de expresar completamente. Y eso muchas veces es justamente la dificultad que pueda tener una persona para desplegarse en toda su plenitud, en su belleza, ¿no? Te quedas ahí. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, planetas en la casa 3, actúan, no vienen con carácter innato, sino que es cómo yo actúo, cómo yo me comporto, puede ser, comillas, muy geminiano. Y digo comillas porque es análogo, es como, no es lo mismo el carácter innato que cómo yo actúo en el mundo.
¿Te fijas? Entonces son niveles diferentes, aunque el modo como los describamos de repente pareciera que es lo mismo. Pero psicológicamente no te funciona internamente del mismo modo, no lo aceptas en ti del mismo modo, te confunde. Pero es cierto que una persona con planetas en la casa 3 de repente puede sentirse muy identificada, por ejemplo, con las descripciones geminianas, porque de alguna manera se comporta de ese modo, ha aprendido de eso en particular. Allí yo puedo decir una cosa personal. Yo tengo planetas en casa 3 y no tengo planetas en Géminis. Pero cuando la Susana hablaba de esa curiosidad, yo decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Pero es porque yo de alguna manera he ingresado, pero desde otro lugar. Entonces, psicológicamente me causa cosas diferentes, por así decirlo, desde mí, ¿no? Bueno, eso también puede ser otra charla. Excelente, maravilloso. Otra vez, gracias. Bueno, yo tengo Neptuno en esa 3, entonces, claro, me interesan mucho las cosas esotéricas. Me interesa, no sé, lo que no es tangible, y es como tengo, claro, una especie de curiosidad. Y lo decía lo de antes, te lo preguntaba, por el tema de la conjunción con el Sol, que yo tengo a Mercurio muy cerquita del Sol. Entonces, no sé eso, cómo uno haga al otro, o lo potencia, o lo Claro. anula, o lo deja hacer. Sí, pero ya ahí empezaríamos a meternos en otros temas que están relacionados más bien con los planetas y eso, ¿no? De todas maneras, ahí igual es un Mercurio que se quema, ¿no? Entonces puede ser muy brillante o puede quemarse. Un mercurio combusto, le dicen. Un Mercurio, ¿Cómo? sí. En combustión. Ah, tírenme un salvavidas, que entonces voy a dormir mal esta noche, pensando que todo el mercurio en combustión. Voy a decir, ¿qué? Me estoy quemando. Ya, lo voy a meditar. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, vamos a dar paso a un cierre. Tenemos una cortita meditación para terminar, salir de aquí un poco con las ideas. Espero que haya sido lindo, que haya sido nutritivo. Así es que creo que podemos seguir con eso, ¿no? Si no hay más comentarios o consultas. Bien, entonces les vamos a... Ah, Marité, dale Marité. No te escuchas. Gracias. A ver, no puede hablar la Marité. A ver, ¿será que...? Ahí sí, ¿me Ahí escuchan sí. ahí? Ahí sí. Ya, Ahí la sí. tecnología me supera. Ya verán. Estuve escuchando atentamente porque este tema no lo domino. Me parece muy interesante. A mí hay cosas que de alguna manera me llaman la atención en este tema de la astrología, de los signos, de toda la nomenclatura que ustedes han fundamentado también. Y tiene que ver con que quién es el que observa, quién es el que percibe, quién es el que ve que el otro está tiene estas características.
A mi modo de ver, yo creo que siempre nosotros estamos manejándonos con un guión y que de alguna manera intervienen todas las características que se visualizan en esta rueda, digamos, donde están todos los signos astrológicos. Entonces, a mi modo de ver, o sea, yo pienso que yo soy Libra, aire, de alguna manera me interesa esto porque uno va viendo que cuando dice uno sombra, uno está haciendo, que es oscuridad, es lo que yo no quiero ver, es básicamente la dualidad. ¿Qué pasa conmigo cuando hay un juicio? ¿Mm? Yo digo, yo hago un juicio y digo, esto no lo quiero ver, no lo quiero asumir, no quiero estar en esto, entonces yo puedo esconderlo. ¿Fija? Hay una reacción ahí de protección, autoprotección, que yo lo escondo. Pues a mí me interesa mucho el tema de la autoindagación y, digamos, esta es una disciplina que ayuda a eso, te digo, con muchos términos que a veces se alejan un poco de lo que yo he visto hasta ahora, que es la no dualidad. A mí me parece que lo fundamental en esto, y creo que tú lo tocaste en algún minuto, es quién es el que percibe, quién es el que ve, quién es el que analiza que esta otra persona actúa bajo este influjo, con estas características, porque yo juicio que esa persona está voluble, esa persona está aquí, esta persona, porque somos un todo, la verdad. Entonces, a mí eso de alguna manera me cuestiona. Creo que esto es un aporte dentro de todos los estudios que ha hecho la humanidad, pero a mí siempre me surgen ese tipo de cuestionamientos, como esa necesidad por entender que aunque hay un guión escrito, yo puedo vivir de mejor modo lo que me toque. Eso es más o menos lo que yo siento, digamos. Sí. No tengo en este minuto otra cosa que decir. Sí. Irene, ¿tú quieres contestarle? Gran Irene, tema. ¿Quién es el que observa? Es un gran tema, es un gran tema. ¿Quién es el que observa? Sí. Sí. Por eso decíamos que en algún momento mencionamos que la dualidad es aparente, ¿no? Porque en el fondo somos un ser humano. Porque yo decía, ¿por qué aparece un carnero, un toro y luego dos figuras humanas? ¿De qué se trata esto? Y ese yo creo que es el significado profundo que nos entrega la astrología a través de la interpretación de este signo zodiacal, ¿no? Que tenemos estas dos facetas, estas dos caras, que pueden estar confrontadas o que pueden convivir armónicamente, en tanto luz y sombra se reconocen. Y a veces yo voy a estar luminosa y a veces voy a estar oscura, ¿te fijas? Pero hay que mirar. ¿Y quién es el que mira? El yo que ya está constituido, que ya está fortalecido, que se autoobserva, que es capaz de ir teniendo cada vez más conciencia, el darse cuenta, pues amiga, ese libro que leíamos en los años 80, claro, ¿no es cierto? Hacer ese camino de estar siempre atenta, este observador interno, esta observadora interna, poniéndole género, ¿no es cierto? Pero reconociendo que siempre somos unidad, pero nos vamos a expresar de manera dual, ¿sí? En este juego de luces y sombras. Es lo más difícil, ¿eh? Es muy difícil salirse del campo de batalla y observar cómo estamos nosotros en el mundo. Eso es muy difícil. Pero acá hay un tema que yo quisiera agregar a eso, que lo del guión escrito que tú decías y otros, que de alguna manera la tarea del astrólogo en este caso es ayudar, es entregar una herramienta para que tú mismo tú misma puedas ver esas luces y sombras,
que tú misma te puedas dar cuenta. Entonces es un trabajo que no es fácil, ¿no es cierto? En términos de que tú tienes que hábilmente, a veces no eres muy hábil, po. Me refiero, no es fácil, pero muy hábilmente, por medio eventualmente de preguntas, llegar a que la otra persona diga algo así como, ahora entendí. Y yo no le expliqué nada, yo le entregué las posibilidades que da. Es como ahora Irene nos cuenta estas historias preciosas, ¿no es cierto?, de la mitología o de Mr. Hyde and Doctor, ya, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y tú de repente empiezas a reconocer cosas y no eres Géminis, ¿no? Lo que quiero decir es de que de alguna manera estas 12 constelaciones, estos 12 signos zodiacales, representan 12 puntos de vista, 12 miradas, que están en todo ser humano, pero que de alguna manera en el guión, de alguna manera por las razones, vaya a saber uno cuáles, por karma, por lo que sea, de alguna manera yo necesito enfrentarme más específicamente con algunos temas y no con otros, ¿no? Pero están todos en mí, están todos en mí. Entonces yo también puedo ver mis sombras, no solo en Géminis, no necesito ser Géminis para tener sombras, ¿no? Pero ¿cuáles son las sombras? Ese es el problema. Cuando yo digo, esto es una sombra, yo estoy haciendo un juicio, porque un juicio que construyo a través de la percepción. La percepción es un constructo humano. Entonces, esa es mi limitación en términos de utilizar ciertas metodologías. Yo creo que básicamente es bueno esta metodología para la autoindagación, pero también tengo un freno cuando digo, oye, ¿quién está percibiendo? La percepción es un constructo humano. Claro, pero es Entonces, tu percepción en ese sentido. Disculpa, pero es tu percepción en ese sentido, me refiero, eres tú la que lo puedes reconocer como luz o como sombra. No ¿Y que, qué es luz? ¿Y qué es sombra? Y es necesaria la luz porque no reconocerías la sombra. O sea, luz y sombra tienen que estar porque es la forma que tenemos de reconocer uno u otro valor. Entonces, esa es una cosa que es muy subjetiva, ¿te fijas? Por ejemplo, la guerra, lo que estamos viendo nosotros ahora en Rusia, Ucrania. Nosotros, esos pueblos han vivido siempre en guerra. Y nosotros decimos, eso es una sombra, eso es algo malo. Pero resulta que ellos lo consideran como una forma de vida porque así defienden territorio. Entonces, de alguna manera tú ves a tu alrededor y dices, bueno, yo no voy a matar, pero esa persona que mata, que es una sombra, ¿ah? Va a matar porque esa persona percibe que de alguna manera está defendiendo su territorio, defendiendo lo suyo y cree que sirve, ¿te fijas? A no ser que venga una religión, una espiritualidad que nos diga matar es malo, ¿te fijas? Entonces, estoy poniendo casos extremos, evidentemente que pueden ser hasta enfermizos, pero el punto es ese, o sea, desde dónde yo percibo y desde dónde yo hago un juicio que esto es oscuro, que es claro, que es su luz y sombra. Ese es un problema mío, no estoy diciendo que es problema del método, ni de usted, ni nada, me encantó, digamos, el encuentro, pero es un problema mío, de mis preguntas, de lo que yo, digamos, de alguna manera me cuestiono, como para entender esto, que es un guión que estamos viendo. Eso. ¿Puedo dar una opinión? por favor. Ya, como para Marta. Marité. Marité, Marité. mira, en mi experiencia de vida estuve un tiempo participando en una escuela, que le llama la Escuela del Cuarto Camino de Bourdieu. Y en esta escuela aprendí esto que tú estás diciendo en pequeños segundos, en pequeños momentos. En esa escuela nosotros hacíamos meditación, pero no era una meditación guiada. Era una meditación en estado de silencio donde aprendíamos a reconocer ese algo del que tú hablas. Ese algo que habita en uno, que no tiene nombre, que no tiene concepto, que no tiene juicio. Y la única manera de contestar esa pregunta que tú tienes es entrar en ti
entrar en tu silencio interior y escucharte. Es la única forma, no hay más, no hay otro camino. Y lo asocio con una cosa que dijo Anita en una de las clases en la que asistí. ¿En qué lo asocio geográficamente en la carta? En ese espacio vacío que está en el centro. Ese espacio vacío que está en el centro es esa esencia, ese misterio que nos habita. Y que, como tú bien dices, no está condicionado ni por la educación, ni por la cultura. Simplemente es ese yo que observa, pero no viene de afuera, está en uno. Es ese misterio. Y cuando uno aprende a escucharlo y a reconocerlo dentro de uno, uno de alguna manera se encuentra con la vida. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, los conceptos y las palabras a veces no alcanzan a dar cuenta de esa realidad interior que habita en uno. Y esa es la maravilla. Porque cuando uno empieza a experimentar esta realidad interior, habitan, es como encontrarse con la luz y la sombra a la vez. Y ya no separo la realidad. La realidad es una sola. Ujú. Ahí no sé si traté de explicarte un poco, pero las palabras quedan cortas. Es una vivencia. Y cuando uno se encuentra con esa vivencia interior, te asocias con la realidad de una manera diferente, ya no peleando con ella, simplemente estando. Es interesante. abrió debate por lo menos. Abrió debate. Podríamos seguir hasta la medianoche, pero Sería yo creo que es un interesante. poco tarde ahora, así es que podemos dejarlo para una siguiente conversación. Podemos seguir ¿Estoy la invitada? conversación, ¿Estoy invitada o no? seguiremos en esto, Sí. seguiremos haciendo encuentros, así que serás muy bienvenida y podremos seguir. Y ahora es- empieza, digamos, a avanzar la hora, así es que yo creo que podríamos terminar con una corta meditación guiada. Eh, Así que le doy la palabra a Irene de nuevo. Gracias. Vamos a cerrar este encuentro geminiano, entonces, con esta meditación breve. Vamos a hacer una breve meditación. Vamos a terminar con el silencio. Sí. Para las personas que quieran, pueden apagar sus cámaras y siéntate entonces con la espalda derecha, con los pies bien apoyados. Puedes sentarte en el borde de la silla. Sintiendo los isquiones. Así la espalda se mantiene derecha. Cierra los ojos. Mueve un poco tus hombros. Acomódate. Pon atención en tu respiración. ¿Cómo estás respirando? Ahora vas a respirar profundo 3 veces.
ahora. Fíjate cómo lentamente te vas sintiendo en calma. Tranquilidad. Percibes claramente tu cuerpo. Cómo está apoyado. Y tu cuerpo se siente seguro. Allí donde está apoyado. Eso te hace sentir seguridad. Te brindas apoyo. Y te das cuenta de que todo está bien. Como si el peso de antes desapareciera. Como si te alivianara. Y quizás eso te relaja. Y mientras estás ahí, sintiendo bienestar, te invito a una reflexión. Si te parece, repite en silencio la frase en la que reflexionarás y que diré ahora. Reconozco mi otro yo y en el menguante de ese yo crezco y resplandezco. Reconozco mi otro yo y en el menguante de ese yo crezco y resplandezco.
reconozco mi otro yo. Y en el menguante de ese yo, crezco y resplandezco. Esta frase queda en ti. Y ahora, mientras estás ahí, con estos pensamientos, quizás esta noche, al dormir, recordarás. Te vendrá a la mente este pensamiento. Y lo que te hace sentir. Respira profundo. Fíjate en tu respiración. Y ahora, en tu propio ritmo, volverás al aquí y a la ahora. Pon la atención en tus manos. Muévelas un poco. Estira tus dedos. Y lentamente, cuando quieras, abre tus ojos. Abre tus ojos. Ah. Espero que todo el mundo haya quedado descansadito. Gracias por mostrar sus imágenes. Quiero despedirme, dar las gracias a todos y a cada uno de los que están aquí. Gracias especialmente, Irene, por tu linda ponencia, por las preguntas, por los comentarios. Muchas gracias. Espero verlos pronto de vuelta. Pueden abrir sus micrófonos y decir chao, lo que sea. Sí. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao. Irene. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor.
Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Chao, besito. Chao, chao. Muy Chao. lindo todo. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Verónica. Ah, ¿cómo te sientes? Ay,